¿Usted se acuerda, Costello, cuando vuelve la democracia, año 83, Sí, el doctor Raúl Alfonsín cerraba sus discursos y cerró su discurso de campaña, y después insistió mucho con esto, y decía, cuando les pregunten por qué marchan ante las multitudes, y empezaba a recitar el preámbulo. Marchamos por promover la unión nacional, la defensa sí, el común, preámbulo. para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Bueno, el preámbulo de la Constitución, esa era la médula que se abría en el año 83, el credo republicano, democrático, en el año 83. 40 años después, el presidente Javier Milei dice, no es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Yanucá, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdad, la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son dos, habla de cuando asumió él como Mm, diputado nacional con Victoria Villarruel, sí. ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. O sea, pasamos de encomendarnos hace 40 años a la vigencia de la Constitución a encomendarnos a las fuerzas del cielo. Sobre esto quería hablar hoy. Usted sabe quiénes son los macabeos. No, no. Los macabeos eran un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antiguo IV Epífanes, rey de la helénica dinastía seleucida que había prohibido la práctica de la religión judía y había profanado el templo de Jerusalén. El nombre proviene del apellido de Judas Macabeo, líder de la rebelión e hijo de Matatías el Asmoneo, un sacerdote rural que encendió la chispa de la revuelta. Esto es en el siglo, ya le digo, en el año 165 a.C., los macabeos lograron la tan esperada victoria que se concretó cuando purificaron el templo de Jerusalén y restablecieron el culto judío tradicional. Bueno, esta es la referencia de mi ley. Mm, Que nosotros hemos señalado este componente místico, religioso, de todo lo que dice este hombre, lo hemos señalado, lo venimos señalando ya de bastante antes, ¿no? sí, sí. Hace mucho. Pasamos para empezar del preámbulo de la Constitución al libro de los Macabeos, un libro del Deuteronomio. Milei habla de espaldas al Congreso, Mm, directamente con su feligresía. Es un sumo pontífice, es un líder religioso. Él es sumo pontífice y tiene una sacerdotisa principal que es su hermana Karina. ¿Y qué desarrolla en ese discurso? Primero promete el ajuste, hace un diagnóstico catastrófico de la situación actual de la Argentina, incurre en algunas exageraciones, en algunas mentiras en los indicadores, y dice que lo que viene va a ser peor de lo que hay. Viene el apocalipsis. Pero que una vez que atravesemos este último mal trago, vendrá la la luz, prosperidad y vendrá la luz en al la final del luz. túnel, dice. ¿Eh? La O luz en sea, al final del túnel. exactamente. ¿Qué es, Cotelo? Una estructura
narrativa clásica, que ya la había desarrollado Milei cuando hablaba de Moisés. Se comparaba con Moisés, incluso decía que Moisés en realidad era su hermana Karina y él era un mero divulgador de toda la concepción de su hermana Karina. ¿Que Moisés cuál es la historia? Saca a los judíos de Egipto, los conduce durante 40 años de travesía en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, esta es la estructura del discurso de Milei. Una estructura religiosa. Hay que pasar el Nilo. Pasar el desierto, pasar el invierno. Y con un agregado. Digamos, es un discurso, una narración, un relato de orden religioso. La tierra prometida, en el caso nuestro, queda para atrás. Que fines del siglo XIX, principio del XX, él inscribe todo esto, habla de Sarmiento, de Roca, la generación del 37, que fue todo la ideología liberal en Argentina. Bueno, esa es la referencia histórica. Ahí hay que llegar a esa tierra prometida, para lo cual tiene que sobrevenir el apocalipsis y después nos redimimos todo y llegamos. La otra cosa que dice en el discurso, porque usted sabe que Milei representa a la gente de bien, la gente de bien, guarde ese concepto. ¿Qué es necesario para ser gente de bien? Él dijo ahí las personas de bien, él lo dice ahí en el discurso, dice, todos los que estén dispuestos a apoyar este programa que yo me propongo llevar adelante, son bienvenidos. Van a ser bien recibidos. No importa de dónde provengan, no importa lo que hayan hecho, mientras respalden esto, serán bien recibidos, tenemos los brazos abiertos. O sea, él, por impuro que usted sea, Costello, cuando se enfile, declare libertario o se incorpore, se bautice en esta nueva iglesia, podría ser la iglesia de la motosierra que acaba de surgir, queda purificado. Es interesante analizar esto desde este punto de vista para lo que se viene. O sea, él ha asumido de espalda al Congreso, que es un reducto de la casta, detestable, por supuesto, directamente con sus feligreses, y la gente muy entusiasmada en esa plaza, mucha gente, celebrando el ajuste, gritando motosierra, motosierra, celebrando incluso el que las hace, las paga, policía. Los anuncios, policía, los anuncios de represión. Una cosa que, repito, nosotros venimos de una historia donde nos hemos estado acostumbrando, naturalizando una serie de cosas que nos parecen de lo más normales, y para mí estos elementos son bastante inquietantes. Esta concepción mesiánica, la concepción de que ha llegado este hombre y que va a salvar a todo y establece una relación directa con el pueblo. Eso es populismo, es el formato del populismo. Analice el gabinete de Milei. ¿Cuál es la característica de ese gabinete? Es un archipiélago de personalidades unidas por su respeto a un liderazgo, por su sumisión a un liderazgo que es el de Milei, que tienen, por supuesto, todas precedentes políticos, tienen una historia. Vienen de Macri, vienen de Menem, vienen del sector de Schiaretti, algunos, vienen del menemismo. Rodolfo Barra, que va a ser el procurador del Tesoro, el arquitecto jurídico del menemismo. Tiene que estar porque tiene que diseñar el esquema jurídico para llevar adelante, para que atraviese todas las seguras impugnaciones judiciales que va a haber contra el plan de ajuste estructural de Milei ante la justicia, ante las seguras impugnaciones judiciales. Bueno, todo esto precedente, sin embargo,
no implican compromiso con sectores políticos, no implican un compromiso formal de la libertad avanza con, por ejemplo, el PRO, o el justicialismo, o el sector Schiaretti, o los radicales, o quien sea. No hay compromiso con la casta. Hay compromiso, recordemos cuál es el Jordán que hay que atravesar, con Milei. Y ese compromiso con Milei es como que anula todo lo anterior. Estamos ante la aparición de una nueva era. En este marco, también se lo ha desarrollado en algunas columnas, Milei promete sangre, sudor y lágrimas. Famoso discurso, famoso concepto de Winston Churchill. Al ingresar en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, el enemigo estaba afuera. Ahí el enemigo estaba afuera. Eran los nazis, era el fascismo, que se aprestaba a invadir Inglaterra. Y Winston Churchill dice esto: sangre, sudor y lágrimas. También una narrativa. Es muy interesante, la película se llama Los días oscuros. Muy pertinente para verla ahora, donde él señala y resistiremos y recurriremos a nuestras colonias con el último barco, mientras el tipo maniobraba políticamente para conseguir sobre todo el respaldo de los Estados Unidos. Pero el enemigo eran los nazis, estaba afuera y venía a entrar, a invadir. ¿A dónde está el enemigo en este caso de Milei? Está adentro. Está adentro. ¿Quién es? La casta. La casta y las personas de mal, la gente del mal, contra la gente del bien que encarna a él. Fíjese que traza una línea moral. Él define cuál es el bien y cuál es el mal. Hay similitudes, por supuesto, con otros discursos políticos, pero en este caso hay un fortísimo componente religioso, fortísimo componente de fe, donde él se declara depositario, parece haber sido así, digamos, ha ganado la elección, de la infalibilidad. Confiamos en que usted nos va a conducir, atravesaremos el apocalipsis, los 40 años del desierto, para llegar a esa tierra prometida que usted, señor Milei, nos anuncia. Digo, mientras esperamos los anuncios de Caputo, analizar estos componentes del discurso que ha dado el señor presidente, que por supuesto ha ganado la elección, claro. Por supuesto había mucha gente ahí que lo festejaba, por supuesto lo ha hecho de espalda al Congreso para no contaminarse con esa casta. Y me pregunto si la política se puede llevar adelante así, en la Argentina. Digo, si es posible prescindir de los elementos de acuerdo en ese Congreso, que ha sido, digamos, despreciado por él el domingo. En este contexto, ha tomado una decisión, mire, digamos, también hemos venido señalando en las sucesivas columnas, como dentro de una oposición exactamente, un ecosistema político aturdido, en estado de estupor por el triunfo, el vertiginoso ascenso que ha tenido Milei, continúa una inercia de fragmentación. Es como que no hay reacción. Pero hay que mirar cómo ha compuesto de su gabinete, las dificultades que tuvo para componer ese gabinete y cómo todos los compromisos son asumidos a título personal. Hablo incluso hasta de Patricia Bullrich. Se insiste con esto, ¿no? Todos los actores dicen, bueno, nosotros apoyamos, que te vaya bien, que tenga suerte, pero ningún sector político le está poniendo el cuerpo a la gestión. Todos los compromisos para entrar en ese gabinete son a título personal. O sea, estamos ante
La aparición que con estos componentes, que Milei resumió en su discurso, se empieza a conformar como un nuevo sector político, un nuevo fenómeno, que es muy difícil de analizar porque tiene, no digo ni siquiera escaso, tiene nulos precedentes en la historia argentina. Él toma como referencia, por ejemplo, Roca, y Roca no apareció así como dicen acá. Es producto de todo un ecosistema político que se movió para que él fuera presidente, para que Avellaneda fuera presidente, para que Sarmiento fuera presidente. Un lineamiento ideológico que él rescata, que son los de la generación del 37, Esteban Echeverría, Alberdi, que hacen como un esquema ideológico que sustenta un programa. Hay una estructura. Hipólito Yrigoyen viene de las largas luchas de la Unión Cívica Radical por el voto libre, secreto y obligatorio, y accede justamente después que se establece la ley Sáenz Peña. Perón viene montado sobre la ola del empoderamiento del sindicalismo argentino, a la que él contribuye desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Digamos, esto que ha pasado con Milei no tiene ningún precedente, ni siquiera, y ya también lo hemos consignado, en los líderes con los que se lo suele referenciar, como son Donald Trump en los Estados Unidos, que viene del Partido Republicano, ganó un interno del Partido Republicano en la primaria, o el mismo Bolsonaro, que estuvo ahí en la Asunción. Entonces no sabemos cómo va a evolucionar esto, y yo me permito llamar la atención sobre estos elementos del discurso del domingo, ya que sobre los otros ya ha corrido suficiente tinta y se ha gastado suficiente saliva. Añado para cerrar un elemento que se ha conocido hoy, una noticia muy importante para lo que se viene. En ese ecosistema tan fragmentado había surgido o surgió un eje de poder que es el de los gobernadores, que están planteando que se coparticipe el 50% del impuesto al cheque, o sea, está planteando una pelea presupuestaria por la distribución de los recursos fiscales de la nación, entre nación y provincia. Esos gobernadores venían hablando y sellando compromisos o relaciones con quien es el ministro del Interior, Guillermo Franco. Guillermo Franco. Bueno, Milei acaba de cambiarle el interlocutor. Entonces van a tener que hablar directamente con Luis Toto Caputo, que es, no el dueño, pero sí el operador de la motosierra. Claro. ¿Qué se le exigirá a los gobernadores? Cruzar ese Jordán para convertirse en personas de bien, más allá de sus precedentes. Incógnitas que se abren en este tiempo tan incierto, tan misterioso, tan inquietante.